Buen día, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Vamos a seguirnos con nuestras clases de hemorragias, que vamos a terminar en la siguiente clase y el último sábado de septiembre va a ser nuevamente nuestro examen, que va a abarcar toda esta parte de sangrados, todo lo que se dio a partir del último examen hasta ahora, ¿verdad? Eh, Doutor, sí, buen día. bom dia. Uma consulta. Sí. Ao menos para que eu mirei em meu calendário, nosso exame é dia 18. Está para dia 18. No, vamos, el examen va a ser el último día de septiembre, el 25? Sí, el 25. El próximo sábado, que es el 18, tenemos una clase más que es de enfermedad trofoblástica. Perfeito, então, Sí, doutor. entonces el 25 es nuestro examen, que es principalmente todos estos temas de sangrado que vimos de primera, segunda y tercera, primero y segundo, tercer trimestre de gestación. Perfeito, então. Queda para dia 25, então. Sí, exactamente. El 18 queda nuestra clase sobre enfermedad trofoblástica. Graças. ¿Está? Perfecto. Bueno, nuestra clase hoy va a ser sobre atonía uterina. Nosotros ya mencionamos la atonía uterina durante todo este mes sobre los temas de sangrado, especialmente cuando vimos código rojo. Pero la atonía uterina es muy importante dar como una clase específica porque es muy frecuente. Vamos a ver la frecuencia que tenemos, pero es muy frecuente en nuestros medios y especialmente muchos de esos ni siquiera se menciona porque logramos resolver, logramos revertir con el tratamiento y las maniobras la atonía uterina. Sin embargo, aún así es muy importante la cantidad de casos que tienen que ir a la histerectomía únicamente para resolver, y también es importante la cantidad de casos que no se pueden resolver ni siquiera, o sea, se resuelven también con la histerectomía, pero que se llega a una coagulación intravascular diseminada que requiere internación en terapia de la paciente, y muchos de esos casos se resuelven y otros no se resuelven. Y a pesar de todos los medios que tenemos para el tratamiento, todavía existen muertes maternas por hemorragias y la principal causa de la atonía uterina. Por eso es importante dar una clase específica de esto. Le puede parecer mucho ya conocido, pero es importante repasar y que tengan muy bien estos conceptos, porque como les dije, ya vimos mucho en el código rojo, pero la principal causa de sangrado, especialmente posparto, es la atonía uterina. Entonces vamos a hablar específicamente de este tema. En cuanto a la definición, vamos a hablar un poco de la hemorragia posparto. Es la pérdida, por definición, ¿verdad?, de 500 ml o más de sangre después de que se completa el tercer periodo del trabajo de parto, es decir, luego del alumbramiento, de la expulsión de la placenta. Cuando se constata la caída del hematócrito durante 10 puntos luego del tercer estadio de parto, ¿verdad?, o que requiera una transfusión sanguínea. La definición más aceptada es la que consiste en la condición cuando la pérdida sanguínea es de tal magnitud que producen cambios hemodinámicos que hacen necesario transfundir la sangre. Esta definición es la que yo quiero que tengan más en cuenta. Todas las demás definiciones también son correctas, figuran en los libros, pero a la hora del trabajo de parto, en los primeros 10 minutos, como ustedes van a ver que es el momento que hay que actuar, eh, la pérdida de sangre de más o menos 500 ml es muy subjetivo. No podemos valorar muy bien. Vamos a ver más adelante una escala de la cantidad de compresas usadas, del peso de esas compresas, pero realmente es muy subjetivo. Y el hematócrito en algunos lugares conseguimos rápidamente, en otros lugares no. Entonces, la apreciación de la hemorragia postparto realmente para el ginecostetra sigue siendo subjetivo, depende mucho aún de la experiencia, y esta definición es muy importante. Entonces es la que afecta la condición cuando la pérdida sanguínea es de tal magnitud que produce cambios hemodinámicos que hacen necesario transfundir la sangre. Ocurre en el 4% de los partos vaginales, en el 6% de los partos por cesárea. Según la OMS, mundialmente 20 millones de casos anuales se complican por atonía uterina, van a una hemorragia postparto. ¿Cuáles son estos cambios hemodinámicos? Principalmente los signos vitales. Nunca tenemos que olvidarnos de los monitoreos básicos
en la medicina en general, no solamente la obstetricia. ¿Cuáles son? Los signos vitales, el pulso radial, el pulso carotídeo, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial principalmente también. Y nunca se olviden de examinar la piel y mucosas de las pacientes, porque cuando hay un sangrado abundante existe un cambio importante y visible, una anemia marcada y aguda, rápida de la paciente, ¿verdad? Tenemos que valorar, conocer nuestra paciente antes o sea, si es posible, durante el control prenatal, pero si nos viene una paciente ya para el parto, valorar su estado hemodinámico, piel y mucosas, antes del parto y luego inmediatamente después, porque si hay una hemorragia masiva, se nota esa palidez de piel y mucosas. Y vamos a ver entonces la definición más aceptada de una hemorragia importante es cuando se producen alteraciones hemodinámicas. ¿Qué significa eso? Alteración de pulso. Sabemos que el pulso normal la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100. Lo primero que se produce una taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, que puede ser leve si es entre 100 y 120, moderada 120 a 140 por minuto y severa más de 160. Eso a veces ya no es perceptible por el pulso radial. También la presión arterial. Si la hemorragia aún es severa, además de la frecuencia cardíaca baja, se produce una hipotensión. ¿Por qué se produce la taquicardia o el aumento de la frecuencia cardíaca? Es porque al haber la pérdida de sangre, baja la presión arterial, pero es un principio de un mecanismo fisiológico para mantener la presión arterial o la perfusión de los tejidos. El organismo aumenta la frecuencia cardíaca. Es por eso que primero se altera la frecuencia cardíaca, es decir, tenemos una taquicardia, que es una reacción del cuerpo ante la hipovolemia, tratando de mantener la perfusión de los tejidos y la presión arterial. Si esa pérdida de sangre persiste, ese aumento de la frecuencia cardíaca ya no es suficiente para mantener la presión arterial ni la perfusión de los tejidos, entonces ya se suma a la taquicardia la hipotensión, ¿verdad? Que ahí ya vamos a ver más adelante que ya es una hemorragia de grado 3 a 4, es decir, severa, moderada a severa. Entonces, en cuanto a esta hemorragia posparto, la definición que más le doy, todas estas definiciones de los libros, pero lo que yo quiero en la práctica que ustedes más recuerden esta definición, que consiste en que la condición cuando la pérdida sanguínea es de tal magnitud que produce cambios hemodinámicos que hacen necesario transfundir sangre. Cuando se producen los cambios hemodinámicos. Entonces, es la causa más frecuente de la hemorragia postparto, es la atonía uterina, y es la incapacidad del útero. Esta ya es la definición de la atonía uterina, es la incapacidad del útero para contraerse de manera apropiada después del parto u operación por cesárea, que impide que realice la hemostasia fisiológica. La incidencia es 1 en 20 partos, representa el 80% de las hemorragias postparto y es responsable del 50% de las muertes maternas por hemorragia. Por eso es que amerita, a pesar de que ya mencionamos esto en varias clases, amerita una clase especial. Volvemos a la definición entonces. Incapacidad del útero de contraerse de manera apropiada después del parto u operación cesárea que impide que realice la hemostasia fisiológica. ¿Qué es contraerse el útero de manera apropiada? El útero nosotros sabemos que durante el trabajo de parto o antes del trabajo de parto, dijimos la ley del triple gradiente descendente. Es decir, el útero se contrae desde el fondo, inicia la contracción del fondo, se dirige desde el fondo hacia el cuello y la intensidad también va aumentando desde el fondo hacia el cuello. Eso tiene su explicación porque el objetivo es expulsar el feto, ¿verdad? El contenido del útero hacia el canal de parto. Sin embargo, una vez ya realizado el parto y el alumbramiento, cambia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cohibir la hemorragia. Y la manera apropiada de contraerse ahí no es por el triple gradiente descendente, sino es una contracción tetánica. Es decir, el útero tiene que contraerse totalmente y permanecer contraído sin relajarse. Esa es la manera correcta de la contracción uterina luego del parto y del alumbramiento. Y esto hace que se produzca la hemostasia fisiológica. ¿Cómo es la hemostasia fisiológica posparto?
El sangrado no viene de un vaso sanguíneo, el sangrado viene de toda la superficie en donde se implantó la placenta. Toda esa superficie de implantación placentaria que está en la pared miometrial tiene conexiones vasculares, tiene vasos, por lo tanto no es que se tiene que contraer en un solo sector para cohibir un vaso, es toda esa superficie. Es por eso que la contracción, la manera apropiada de contraerse el útero posparto, posalumbramiento, para lograr la hemostasia fisiológica es una contracción tetánica, es decir, el útero tiene que contraerse y permanecer contraído ahí. Eso es lo que nosotros palpamos, lo que llamamos globo de seguridad de Pinar, que se palpa en el hipogastrio posparto inmediato. Nosotros, al lograr el parto y el alumbramiento, ya tenemos que concentrarnos en el útero, en controlar si el globo de seguridad de Pinar está formado, que es el útero palpable de forma dura, porque se está contrayendo de forma espástica para lograr esa hemostasia fisiológica de toda la superficie de implantación placentaria. Ese globo de seguridad postparto, posalumbramiento, tiene que formarse sí o sí. Si nosotros ahí palpamos un útero blando, grande, ahí estamos haciendo ya el diagnóstico clínico de atonía uterina y tenemos que levantar todos nuestros sentidos, agudizar, porque probablemente después vamos a empezar a tener las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que son la taquicardia, la hipotensión, la anemia, las alteraciones neurológicas. Y antes de que esto se produzca, si nosotros ya detectamos la atonía uterina, es decir, nos damos cuenta de que el globo de seguridad de Pinar no se formó postparto y posalumbramiento, ahí ya podemos empezar las medidas de tratamiento. ¿Cuáles son? Principalmente el masaje cardíaco, el masaje uterino en el hipogastrio. Hay veces que simplemente estimulando el útero con un masaje, el útero se contrae. Y luego vamos a ir viendo los otros tratamientos que ya son medicamentosos, ¿verdad? Y las medidas que tenemos que hacer. Entonces, repito, la definición de la atonía uterina es la incapacidad del útero de contraerse de manera apropiada después del parto u operación cesárea que impide que se realice la hemostasia fisiológica. La contracción, entonces, de manera apropiada es la contracción espástica para la formación del globo de seguridad pinar que logra la hemostasia fisiológica, que es lograr la hemostasia de toda la superficie de implantación de la placenta en el miometrio. Vamos a ver algunas causas de esta hemorragia postparto. ¿Por qué se produce la atonía uterina? Eh, Puede ser por su sobredistensión uterina en los casos de gestación múltiple, macrosomía, polidramios, malformaciones fetales que generalmente dan también polidramios, hidrocefalia. ¿Por qué eso? Porque distiende mucho durante el embarazo, se distienden mucho el útero, se distienden mucho las fibras miometriales y luego del alumbramiento y del parto, estas fibras siguen estando elongadas y pierden su capacidad de contracción en muchos de los casos. Otra de las causas son agotamiento de la musculatura uterina, un parto prolongado o precipitado o la multiparidad. Esto ocurre mucho con nosotros porque de repente cuando la paciente entra en un trabajo de parto, a veces hay una sobreestimulación con oxitocina, el parto todavía no inició, no es el momento correcto de haberle internado a la paciente. Nosotros hablamos, cuando hablamos de trabajo de parto, de las condiciones del cuello uterino. ¿Se acuerdan? Que tiene que estar, del score de Bishop, que tiene que estar acortado por lo menos 50%, dilatado más de 2 centímetros. Hay veces que antes de lograr esto, nosotros ya le internamos a la paciente y le empezamos a hacer un goteo de oxitocina para acelerar el parto. Eso produce un cansancio y un prolongamiento del trabajo de parto, un agotamiento de la musculatura uterina. ¿Por qué? Porque en principio le estamos haciendo trabajar contra un canal de parto todavía cerrado. También una mala evaluación, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica, una DCP, una desproporción cefalopélvica, un feto grande y nosotros le iniciamos un trabajo de parto en lugar de ir directamente a una cesárea. Entonces estamos sobreestimulando ese útero que luego va a agotar todas sus proteínas, todas sus hormonas. Entonces luego vamos a tener un cansancio uterino, ¿verdad?
El parto también puede ser, de hecho, un parto prolongado. Eso, si tenemos un parto prolongado, ya tiene que llamarnos la atención de que probablemente después podemos tener un caso de atonía uterina. Por ejemplo, sabemos que el cuello del útero tiene que dilatar 10 centímetros, ¿verdad? Y sabemos que en la nulípara dilata 1 centímetro por hora sin estimulación. Entonces, desde el inicio del trabajo de parto hasta el alumbramiento tiene que pasar en una nulípara, no tiene que pasar más de 10 horas. Si están más de 10 horas en evolución espontánea y todavía no tuvo el parto, quiere decir que ya es un trabajo de parto prolongado. Tenemos que tener mucha atención en el postparto entonces. También este tiempo se acorta y es de aproximadamente 5 horas en la multípara, ¿verdad? A partir de la secundípara. El tiempo de dilatación y borramiento del cuello se reduce a la mitad frecuentemente. Y todo esto otra vez es alterado si nosotros estimulamos con oxitocina. Generalmente el tiempo de parto se acorta más todavía, ¿verdad? Entonces, si tenemos, a pesar de todo eso, un trabajo de parto de más de 10 horas, ya es un trabajo de parto prolongado. El parto, el alumbramiento se pueden producir de forma correcta, pero tenemos que estar muy atentos al postparto de que se produzca el globo de seguridad de Pinar, que no haya una atonía uterina. Una infección, por ejemplo, una corioamnionitis, una paciente con bolsa rota prolongada, con fiebre, también altera, porque una infección del miometrio, una corioamnionitis es una infección del corio en un principio, pero luego puede afectar el miometrio. Entonces, un miometrio infectado es una razón más, una etiológica de la atonía uterina. Nosotros sabemos que si una paciente viene, consulta por una bolsa, por una pérdida de líquido ya de término generalmente, aunque sea pretérmino en el último trimestre, si ya es de término, la rotura de bolsa antes del inicio del trabajo de parto tiene que desencadenar el trabajo de parto en 2 a 3 horas. Tiene que iniciarse ya el trabajo de parto. Si no se inicia el trabajo de parto, eso ya puede empezar a considerarse infectado y ya tenemos que agregar antibióticos al tratamiento que le estamos haciendo del control del seguimiento del parto. Lo mismo una paciente de pretérmino que tuvo una bolsa rota y tuvimos que internarle para tratar de llegar a término. Esa paciente ya debe estar con tratamiento de antibióticos, pero tenemos que estar muy atentos que es muy probable que después haga una atonía uterina porque por la infección del miometrio, ¿verdad? Por una corioamnionitis. Las anomalías uterinas, por ejemplo, la presencia de miomas uterinos, por ejemplo, especialmente los intramurales, más aún los subserosos, a veces afectan el embarazo mismo y dan parto prematuro, pero a veces se pueden llegar a un embarazo de término. Los miomas uterinos subserosos, es decir, los que crecen por fuera del útero, generalmente no alteran la contractilidad del útero, pero los intramurales, los que están en medio de la pared miometrial, sí pueden alterar el mecanismo de la contracción uterina, especialmente la formación del globo de seguridad epinar. La placenta previa. Hablamos nosotros el otro día de placentas de inserción baja, las placentas previas. Generalmente las placentas previas centrototales, además de producir sangrado, impedir el trabajo de parto, impiden la contracción del útero, la formación del globo de seguridad epinar. Es por eso que en muchos casos de las placentas previas se va a la cesárea y generalmente inmediatamente se va luego a la histerectomía, ¿verdad? Tratando a veces ni siquiera se intenta el alumbramiento, depende de dónde esté. La placenta previa, centro total, como les dije, es muy difícil de desprender y es muy peligrosa porque está muy cerca de las arterias uterinas y está muy nutrida esa placenta y produce mucho sangrado el hecho de intentar alumbrar manualmente la placenta. Entonces, generalmente en esos casos ya se produce también una atonía uterina y tenemos que ir a la histerectomía. Los fármacos uterorelajantes como betamiméticos, difedipina, sulfato de magnesio y anestésicos. Por ejemplo, en los casos de las pacientes que tuvieron una amenaza de parto prematuro, que se internaron por eso y que están haciendo tratamientos con uterorelajantes. Luego, dependiendo de la cantidad y del tiempo de ese tratamiento, puede ser que al lograr el término, al lograr el parto o la cesárea posteriormente, sigan teniendo efectos sumatorios estos úteros relajantes
y produzcan atonía uterina. También la utilización de sulfato de magnesio que se usa en los casos de hipertensión arterial para evitar las convulsiones, o de nifedipina que también se usa en la enfermedad hipertensiva del embarazo, y algunos anestésicos. Generalmente con los anestésicos ya, con los nuevos anestésicos ya no se producen esos problemas, pero sí todavía con los betamiméticos, los uterorelajantes y el sulfato de magnesio. Cuando utilizamos esos medicamentos en las pacientes con amenaza de parto prematuro o con hipertensión arterial, enfermedad hipertensiva gestacional, tenemos que estar atentos que probablemente posteriormente pueden hacer una atonía uterina. Es importante determinar el volumen de la pérdida de sangre teniendo presente que el volumen de sangre del ser humano es aproximadamente 8 ml por kilo peso corporal. Esto es para repasar nomás, principalmente por el tema que les dije de la valoración clínica. Es muy importante la valoración clínica. Le vamos a tomar también a la paciente con sangrado, como dijimos en el código rojo, el hematócrito, le vamos a tomar la sangre, vamos a hacer un estudio de crisis sanguínea para ver la coagulación. Pero mientras tanto, mientras llega el resultado, nosotros tenemos que hacer una evaluación de la severidad de la hemorragia. Si es leve, moderada o severa, ¿verdad? Y especialmente estar atentos porque una hemorragia moderada a severa puede ser también aguda, puede ser que ocurra, o sea, generalmente ocurre en los primeros 10 a 20 minutos del sangrado. Puede ser que no tengamos todavía los resultados laboratoriales, pero entonces por la clínica nosotros ya tenemos que hacer el tratamiento de restitución del volumen, ya sea con suero o con sangre, y también el tratamiento de estimulación de las contracciones. Entonces, para valorar el volumen de pérdida de sangre, tenemos una pérdida mínima en donde se pierden en un 15 a 20% de sangrado, prácticamente no nos llama la atención en nada. No hay alteración de los signos vitales, no hay cambios en la piel y mucosa de las pacientes. En el sangrado leve, en donde se pierde ya el 20 al 25% de sangre, ya empieza a haber una taquicardia, que les dije que es lo primero que se produce. Una frecuencia cardíaca por arriba de 100, pero menos a 120. Una taquicardia leve y una constricción vasoconstricción periférica. Es decir, ya va a haber un cambio en la palidez de piel y mucosa. ¿Por qué se produce una vasoconstricción periférica? Para aumentar la vascularización de los órganos centrales, ¿verdad? Principalmente el corazón, cerebro, y para mantener la presión arterial, como les dije, que en un principio se mantiene gracias a que se produce el aumento de la frecuencia cardíaca. Se mantiene todavía la perfusión de sangre a los tejidos a pesar de que ya se perdió el 20 al 25% de sangre. En un sangrado moderado, donde la taquicardia está entre 100 y 120, ya aparece la hipotensión menor a 80 milímetros de mercurio, ya hay debilidad, oliguria o anuria. En ese momento ya hay una pérdida de sangre del 25 al 35%. Ya es mucho. Cuando ya hay una alteración de la hipotensión, de la presión arterial, ya tenemos que, además de suero, administrar volúmenes de sangre. Siempre cuando decimos sangre tenemos que saber, en principio tal vez le vamos a dar sangre completa, ¿verdad? Pero luego que una vez que tenemos los resultados laboratoriales, por supuesto ya saben ustedes que la transfusión de sangre se hace principalmente de acuerdo al elemento que se necesita. Es decir, si está el hematócrito de la hemoglobina está baja, le vamos a dar glóbulos rojos. Si las plaquetas están bajas, le vamos a dar plaquetas. Si es que todo está normal, pero el volumen disminuye, se le va a dar plasma. ¿Está bien? Entonces, en una hemorragia severa, ya hay una taquicardia mayor a 120 o 140, una hipotensión de menos de 60 milímetros de mercurio, ya hay una alteración de la conciencia, es decir, la paciente ya está con una palidez total de piel y mucosa, y generalmente ya tal vez pérdida del conocimiento o disminución del sensorio. Lógicamente nosotros al empezar este caso ya le vamos a oxigenar también, ya le hicimos la vía y probablemente ya tenemos que hacer una transfusión de volumen de sangre. Cuando hay taquicardia, hipotensión, palidez marcada de piel y mucosas por la vasoconstricción, alteración de la conciencia o pérdida de la conciencia, ya hay una pérdida de sangre mayor al 35% del volumen que tiene la paciente. Y de oliguria pasamos a anuria. Sabemos que en el parto mismo tenemos que tener a la paciente sondada para poder valorar la cantidad de pérdida de orina.
Siempre tiene que haber una producción de orina a pesar del trabajo parto y posparto. Esto para ver más o menos cómo es el tamaño del útero. En el globo de seguridad epinar, el útero bien contraído es duro y palpable. ¿Por qué? Porque el fondo del útero aún está por arriba del borde superior del pubis. Entonces, al hacer una palpación en el hipogastrio, tenemos que sentir el fondo del útero bien duro como una piedra. Quiere decir que el globo de seguridad se ha formado. Esta evaluación tenemos que hacer postparto inmediato, ir controlando durante el puerperio inmediato y durante todo el puerperio inmediato también, digamos, al día siguiente, tiene que seguir estando formado el globo de seguridad epinar y ir achicándose. Vamos a recordar que el útero recupera su tamaño original prácticamente alrededor de un mes después del tratamiento, del parto o cesárea, ¿verdad? Sin embargo, si encontramos un útero palpable muy por arriba del borde superior del pubis, blando, sin que se haya formado el globo de seguridad epinar, es decir, no hay nada duro como una piedra aquí, entonces es una atonía uterina. En este caso vemos sangre, tal vez pueden ser restos placentarios también. Vamos a valorar si es que tenemos ahí en la urgencia inmediatamente con una ecografía, ¿verdad? Y vamos a empezar el tratamiento con ocitóxicos, primero masaje, como les dije, ocitóxicos y debe parar el sangrado. Luego vamos a hacer toda esa revisión que vimos en el código rojo. Si no para el sangrado, se hace una ecografía, una revisión para ver si no hay restos placentarios y también una revisión del cuello uterino si no hubo desgarros o desgarros vaginales. Entonces, pero hoy vamos a concentrarnos, como le digo, en la atonía uterina, que es la principal causa de sangrado. Entonces, repito, postparto inmediato tenemos que hacer la valoración clínica, es decir, simplemente palpando el hipogastrio tenemos que encontrar el útero contraído de forma espástica y permanente, formando lo que se llama el globo de seguridad epinar, que es un globo duro como una piedra. Si no encontramos eso, encontramos un útero muy distendido y blando, hacemos ya el diagnóstico clínico de atonía uterina. Esto va a venir concomitantemente con un sangrado vaginal. Aquí vemos el globo de seguridad epinar. Esto es para recordarle nomás. Las fibras musculares uterinas tienen fibras circulares, que son estas, fibras longitudinales, que son estas, fibras transversales, que son estas. Entonces, al contraerse, tiene que formarse un pequeño globo de seguridad epinar, es decir, una contracción dura. Se debe achicar el útero. Recordamos que no debe ser como la ley de triple gradiente descendente, que tienen de acuerdo a los marcapasos, empiezan uno en el fondo del útero, en uno de los polos, la contracción empieza en el fondo, se dirige de arriba hacia abajo, debe ser más intensa conforme vaya a ir bajando, porque el objetivo es expulsar el contenido uterino por el canal del parto. Sin embargo, la contracción del posparto inmediato, luego del parto y el alumbramiento, es espástica, es decir, todas las fibras circulares, longitudinales y transversales deben contraerse al mismo tiempo, dando una contracción espástica para poder lograr la hemostasia de la superficie de implantación placentaria en el miometrio. La fisiopatología, el útero se contrae fuertemente después del alumbramiento. La contracción es tetánica, es decir, permanente. Esto logra una ligadura fisiológica de la zona de implantación placentaria. La contracción tetánica más un sistema de coagulación normal e indemne previene la hemorragia puerperal. Está bien. Por lo tanto, por eso es que tenemos que hacer como le dije, si hay una hemorragia puerperal, tomar también en el código rojo, tomar muestras de sangre para ver si hay alguna alteración del sistema de coagulación, que también puede ser el caso. Por eso es que generalmente tenemos que tener los resultados del laboratorial, el control laboratorial de la paciente durante el trabajo, eh, durante sus controles prenatales. Principalmente el último debe ser prácticamente del último mes, es decir, de entre las 36 a 37 semanas, para ver si ahí se debería presentar ya antes del parto, podríamos detectar ya una alteración del sistema de coagulación, si es que para no encontrarnos con esa sorpresa en el parto, ¿verdad? Aún así, tenemos que hacer, en caso de sangrado, la muestra de sangre. Es decir, esto de la fisiopatología, repetimos, el útero se contrae fuertemente, inmediatamente después del alumbramiento, una contracción tetánica, es decir, permanente,
lo que logra una ligadura fisiológica de la zona de implantación placentaria. La contracción tetánica más el sistema de coagulación de la paciente indemne previene la hemorragia puerperal. Esos dos sistemas, la contracción más el sistema de coagulación indemne, logra entonces previene la hemorragia puerperal. Aquí vemos en imágenes lo que sería el miometrio relajado. Aquí vemos el músculo uterino y la placenta. Toda esta región al contraerse es la que sangra. Como le dije, no es un solo vaso, por lo tanto la contracción no es que debe ser en un solo sector, tampoco la ligadura en caso de una atonía uterina postcesárea, no es que nosotros podemos suturar una zona uterina para evitar el sangrado. Sí tenemos que constatar, ¿verdad? El desprendimiento total de la placenta, que no esté un lóbulo ahí adherido, pero en caso de que todo esté normal y no se produzca un sangrado, ya retiramos totalmente la placenta, tenemos que ver la contractura uterina debe ser, así como ya dijimos, espástica para poder lograr la cauterización, la coagulación de toda la superficie de implantación placentaria sobre el miometrio. Aquí vemos un útero relajado, donde la superficie, el útero está mucho más grande de lo normal, por arriba del ombligo incluso. Muchísima sangre intraútero todavía. Por más que el sangrado sea abundante, como les dije, el sangrado puede no ser abundante por fuera, pero sí por dentro. Y la cantidad, el porcentaje de sangrado, vamos a valorar indirectamente por la clínica. Como dijimos, la taquicardia, la hipotensión, las alteraciones de la piel y mucosas ya no indican la pérdida de conocimiento de la paciente o alteración del conocimiento, no indican una pérdida de sangre de alrededor del 35% de su volumen total. El cuadro clínico generalmente es un sangrado significativo por vía vaginal, sangre roja rutilante con o sin coágulos en el posparto o poscesárea inmediata. No se olviden también que puede ser en el puerperio inmediato, es decir, una paciente en sala de parto, en sus controles, pueden hacer un globo de seguridad epinar normal, le evaluamos correctamente, le enviamos a puerperio y ahí los controles deben ser todavía intensos o permanentes. En el puerperio normal, considerado normal, se puede producir ahí una atonía uterina. Por lo tanto, siempre el puerperio, la sala de puerperio debe estar cerca de la sala de parto y tampoco tenemos que apurarnos a enviar a la paciente de sala de parto a puerperio normal hasta hacer bien los controles y constatar bien la constitución del globo de seguridad epinar y que no haya ninguna hemorragia. Igual tenemos que estar, como les repito, atentos, aunque la paciente ya haya pasado a puerperio normal, la atonía uterina puede producirse. Es más, hay muchos casos que en ese momento se produce el sangrado y ahí la paciente debe volver a sala de parto y generalmente puede ser un poquito más difícil el tratamiento porque tal vez pasó ya un tiempo sin sangrado. Los cuidados en el puerperio normal no deben descuidarse para repetir la frase, ¿verdad? Datos de estado de shock hipovolémico, como les dije, taquicardia, diaforesis, que es la visión borrosa de la paciente, que es lo primero que refiere, la hipotensión, el mareo, vértigo y la pérdida de conocimiento. Todas esas son las alteraciones del sensorio. Como le dije primero, taquicardia, hipotensión. La temperatura también por disminución de perfusión baja, pero medio grado, un grado. Eso también es bueno mencionarle, pero no es lo más importante. ¿Sí? Toquen la piel de la paciente, sepan cómo está antes, caliente primero y luego una piel muy fría, también es otro signo. Pero lo más importante, como le dije, es valorar el sangrado, la frecuencia cardíaca y la hipotensión, porque también en estos momentos casi todas las salas de parto por periodo tienen aire acondicionado, por ejemplo. Entonces es muy difícil valorar la temperatura, por eso estamos dejando un poco de lado. Pero sí en la clínica era muy importante la valoración de la temperatura antes, lo sigue siendo ahora, no descuiden eso. Pero lo más importante en la clínica es la taquicardia, la hipotensión y la cantidad de sangrado. Y luego ya vienen las alteraciones del sensorio de la paciente. Diaforesis, visión borrosa, visión de manchas, mareo, vértigo y pérdida de conocimiento. La anemia se diagnostica por clínica y por los estudios laboratoriales. Como le dije, inmediatamente vamos a hacer una toma de sangre para ver el grado de hemoglobina y también la crisis sanguínea, no se olviden de eso.
Estudio y valoración. Voy a retroceder un poco acá para insistir en el tema de la anemia. Y nosotros tenemos que valorar la pérdida de sangre porque generalmente si nos parece normal la pérdida de sangre, estas tomas de muestra de hemograma y CRASI generalmente se dejan para el día siguiente en el puerperio, si todo está bien. Eso es, si ya enviamos a la paciente a puerperio, nos enviamos a una paciente que nos parece normal y con escaso sangrado. Si nos llamó la atención nos pareció que el sangrado fue abundante, por más que luego haya revertido con el tratamiento, ya tenemos que hacer una toma de muestra de laboratorio postparto inmediato. Estudio de valoración, como le dije entonces, laboratorio, la hemoglobina, el hematócrito, para monitorizar el estado del volumen de pérdida de sangre. Esto nos va a dar principalmente la cantidad de glóbulos rojos para ver si es necesario hacer una transfusión de glóbulos rojos o no. Si tenemos en la urgencia un ecógrafo o un ecografista, las técnicas de imagen, la ecografía puede usarse para identificar restos placentarios retenidos pero generalmente no es necesario. Bueno, el sangrado abundante, si está ahí, sí, también podemos evaluar por ecografía una involución puerperal insuficiente, es decir, que el útero no esté suficientemente contraído como debe estar. Procedimiento de diagnóstico también, luego la exploración física del abdomen y la vagina. Como les dije, en la exploración física lo primero que tenemos que hacer es palpar el hipogastrio para ver si el globo de seguridad pinar se formó o no. Si persiste el sangrado y no hay ninguna alteración en la contracción uterina, es decir, existe el globo de seguridad pinar, tenemos que ver realizar la exploración vaginal, como les dije. Puede haber un desgarro del cuello del útero, desgarros vaginales que ya hablamos luego antes en el código rojo, pero ahora vamos a concentrarnos en lo que es la atonía uterina. Y luego también, les repito, la exploración por ecografía para ver si no hay algún resto placentario pequeño, que nosotros, como les repito, que en el alumbramiento tenemos que hacer la revisión placentaria. No es que al alumbrar la placenta tiene que ir directo al tacho. Tenemos que hacer la revisión placentaria por el lado de la implantación materna, ¿verdad? Ahí todos los cotiledones deben estar presentes. Los cotiledones, el número de cotiledones, no hay un número exacto, pueden ver 20, 30, 40, 35 cotiledones. Lo que nosotros nos tiene que llamar la atención es que al mirar el lado placentario, si todos los cotiledones están presentes, nosotros no tenemos que ver la membrana amniótica. Sin embargo, si hacemos la revisión por el lado placentario, por el lado de implantación materna, y en algunos de los lugares vemos la membrana de implantación, la membrana amniótica, significa que ahí hubo un cotiledón, que ese cotiledón falta y ese cotiledón está probablemente dentro del útero todavía. ¿Está? Bueno, vamos a las medidas de tratamiento. La prioridad es detener el sangrado y reponer los fluidos de manera racional, es decir, los fluidos sean suero, también no se nos tiene que pasar, es decir, dar líquidos de más que para no tener una saturación de líquido pulmonar, por ejemplo, un edema agudo de pulmón que podemos causar. También sabemos que cuando dice valoración de fluidos de manera racional es que cuando hay una hipotensión lo que necesita ya es solamente sangre, no tenemos que tratar de mantener la presión arterial dándole fluidos. Cuando hay hipotensión ya lo que está necesitando es la sangre. Vemos que el volumen aproximado dijimos que es 80 ml por kilo peso. En la arteria uterina circulan 800 a 1000 ml de sangre por minuto. Por lo tanto, la supervivencia es minuto a minuto. No tenemos que perder tiempo. ¿Está? Aquí está un esquema para valorar más o menos cómo se produce la severidad. Esto va mucho también con el código rojo para ver el porcentaje de sobrevida de acuerdo a la cantidad de minutos que pase hasta que reaccionamos, hacemos el diagnóstico y el tratamiento. Y acá lo que se llama la hora de oro. Esto es para todos los sangrados o incluso los traumas, ¿verdad? Todos los casos de urgencia, la mayor sobrevida es cuando reaccionamos en esta hora de oro. En la primera hora de oro realizamos el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento correcto
generalmente hay una sobrevida de la madre. Y como vemos, cuando es los primeros minutos inclusive, la sobrevida es mayor. La estabilización, el diagnóstico y el tratamiento, continuar con las medidas de hemostasia, masaje uterino permanente y vigoroso, útero tónico ya administrado, la compresión externa de la aorta, como vimos por los trajes de compresión, y luego decidir ya una conducta, si vamos a ir a la conducta que sigamos, ¿verdad? Colocar un globo de compresión adentro o ir a una histerectomía, toda esta respuesta es mejor cuanto más rápido reaccionamos. Generalmente estos primeros 10 minutos pueden ser de estabilización y diagnóstico. Y aquí ya debe iniciar el tratamiento. Dijimos lo primero es la maniobra de masaje uterino porque muchísimos casos simplemente estimulando el útero con un masaje en el fondo uterino logramos la contracción y la formación del globo de seguridad epinar. Esto es algo que tenemos que hacer desde el primer minuto, es decir, hay algún sangrado, alteración del sangrado, no constatamos la formación de globo de seguridad epinar, activamos el código rojo y ya tenemos que hacer la maniobra de hemostasia que en este caso de la atonía uterina es el masaje uterino vigoroso y permanente. Con este primer paso no se logra el globo de seguridad y ya pasamos a los uterotónicos. ¿Está? Bueno, recuerden bien este esquema que les sirve también para código rojo y para cualquier tipo de trauma, la hora de oro. ¿Está? Aquí se logra la mayor cantidad de sobrevida de la paciente cuando en cualquier problema, trauma o sangrado, incluyendo la atonía uterina, cuando reaccionamos, hacemos el diagnóstico y tratamiento dentro de la primera hora, más aún si lo hacemos dentro de los primeros 10 a 20 minutos. ¿Cuál es el manejo inicial entonces? Activar el código rojo, solicitar ayuda, valorar el sangrado, medir la presión arterial, el pulso, la saturación, oxigenoterapia cuando hay una alteración de la coloración de piel y mucosas, o cuando ahora el saturómetro, ahora todos ya es muy fácil de conseguir, no como antes, generalmente ya tenemos monitores cardíacos intraparto, es decir, vamos a tener una medición rápida del pulso, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la saturación de oxígeno mismo. O incluso electrodos de electrocardiograma, vamos a poder hacer un electro generalmente ya en la sala de parto, una sonda urinaria para ver el grado de formación de orina, que como le dije, se va disminuyendo con cuanto más vaya siendo la gravedad del sangrado. Valorar la historia clínica, el hemograma, la coagulación, el grupo de sangre, las pruebas cruzadas, vía venosa de buen calibre, reponer fluidos y sangre, factores de coagulación, registrar fluidos y fármacos. Todo esto les cito, pero es lo que les dije que es en la activación del código rojo. Hay un sangrado abundante y se activa el código rojo. Repetimos eso que nunca les va a venir mal repetir, ¿verdad? Al activar el código rojo, se forma el equipo de reacción, que es el jefe del equipo del ginecólogo que está haciendo el parto. El primer ayudante generalmente es el segundo ginecólogo de la guardia que está haciendo la compresión o el masaje cardíaco, la jefa de enfermería o una licenciada de enfermería que está proveyendo la colocación de las vías periféricas, generalmente 2 vías periféricas a ambos lados en un momento. Otra licenciada o la misma luego de producir, pero generalmente el equipo perfecto es con 2 licenciadas, y mientras una hace la vía, la otra ya toma las muestras de sangre para enviar al laboratorio, y un circulante, es decir, un ayudante que va a estar llevando las muestras de sangre obtenidas y trayendo los volúmenes de sangre si hace falta. Esto es lo que yo le dije, la estimación visual del volumen de sangre perdido. Una gasa pequeña que generalmente tiene 10 por 10 empapada, tiene aproximadamente 60 cc de sangre. Entonces la cantidad de gasas que ustedes utilicen, más o menos multiplicando por 60 cc, algunos hacen por 50 cc para que sea más fácil la multiplicación, se tiene una cantidad aproximada de sangre. Una compresa grande que tiene 30 por 30 tiene aproximadamente 140 ml. Generalmente se hace la multiplicación por 150. También en algunos casos se pesa la grasa. 1 kilo
el de la grasa contiene aproximadamente 1 litro de sangre. Se van sumando las gasas, las compresas, se tiene una balanza de bajo peso, ¿verdad? De gramos, que nunca vi yo estos casos, ¿verdad? Pero antes se valoraba así la pérdida de sangre. La sábana en la cabilla con la abundante sangre aproximadamente 1000 ml. Si se derrama en el suero un diámetro de 1 metro, supera el litro y medio. Si hay una mancha mayor de 1 metro. Todo esto yo les dije porque les mantuve acá en la diapositiva, pues son formas antiguas de valorar la cantidad de sangrado, pero es importante que ustedes estén también porque tal vez no van a estar de repente en un hospital en principio de referencia, especialmente cuando hacen su internado, ¿verdad? Tal vez roten por algún lugar del interior donde le va a servir también esta escala. Entonces, para repetir nomás, aproximadamente una gasa pequeña de 10 por 10 tiene 50-60 cc de sangre, una compresa grande de 30 por 30 tiene aproximadamente 140-150 cc de sangre, y si vamos a pesar 1 kilo de una gasa o compresa con sangre, tiene aproximadamente 1 litro de sangre. Y en cuanto a la valoración en la camilla, en el sangrado de la sábana de la madre, si tiene aproximadamente 1 metro alrededor de la madre de sangrado, tienes entre 1000 a 1500 litros de sangre. Yo les insisto acá, como está acá, que se manejen por los signos vitales. El pulso arterial, la taquicardia, como le dije, el pulso normal entre 60 a 100 por minuto. Cuando sube el pulso por 100, ya tienen que empezar a sonar las alarmas, sus alarmas personales. Sangrado leve, 120 latidos por minuto, moderado, entre 120 y 140, severo, entre 140 a 160 latidos por minuto. También la frecuencia respiratoria aumenta más para tratar de oxigenar. La presión va a ir bajando. En principio solo hay taquicardia compensatoria, tratando de mantener la perfusión y la presión, pero si persiste el sangrado, a pesar de la taquicardia, va a haber hipotensión. Esto ya es un sangrado moderado a severo. Ya requiere que le demos a la paciente transfusiones de sangre entera o glóbulos rojos. La muestra de análisis para valorar para lograr saber exactamente qué es lo que está necesitando la paciente: sangre, plaquetas, glóbulos rojos. También el examen clínico que vemos siempre, ¿verdad? Comprimiendo el pulgar o el dedo, la perfusión tiene que ser rápida. ¿Ves? No sé si logran ver un paciente normal con buena perfusión. Vemos un pulgar bien perfundido y al soltar, enseguida viene la sangre nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, una paciente con alteración del sangrado, con hipotensión taquicardia, esa perfusión no va a ser así de inmediata. Como aquí, esto también es importante, ya vimos cuando hablamos del código rojo, pero es importante determinar el estado de shock. En el shock, la pérdida de sangre en el grado 1 hasta 750 ml de sangre, que sería una pérdida del 15%, el paciente está levemente ansioso, la frecuencia cardíaca ni siquiera puede ser normal, también la presión arterial, una presión de pulso normal, una frecuencia respiratoria entre 14 a 20, es decir, normal, una diuresis de mayor a 30 cc por hora, y prácticamente no necesita nada. Este grado 1 tal vez pasa desapercibido y la paciente perdió 750 ml de sangre. ¿Está? Recién al hacer el análisis de sangre vamos a darnos cuenta de que la paciente perdió muchos glóbulos rojos y tal vez requiera transfusión. O no. O tal vez simplemente al darle este cristaloide, suero fisiológico Ringer, se vuelve toda la normalidad. Generalmente en este grado 1 no hay, ni siquiera nos damos cuenta, no hay que hacer ningún tratamiento fuera de lo normal. En el grado 2 hay una pérdida de sangre de entre 750 a 1000 cc, 1000 litros, 1000 cc, perdón, 1 litro de sangre. Es una pérdida, como dijimos, entre el 15 al 30%. En cuanto al sistema nervioso, la paciente está moderadamente ansiosa, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, la presión arterial aún se mantiene normal debido a esta taquicardia compensatoria, el pulso tal vez está disminuido. Esto refiere al pulso radial. Cuanto más rápida es la frecuencia cardíaca en una frecuencia normal de 60 a 100, es muy fácil sentir los pulsos periféricos, el pulso radial o el pulso carotídeo. Cuando aumenta la taquicardia, esta sensibilidad para detectar se vuelve más difícil. Tal vez
con 100 a 120 todavía detectemos o ya no detectemos en los pulsos periféricos, es decir, el pulso radial, tal vez el pulso carotídeo sí. Eso es muy importante también. La frecuencia cardíaca ya está entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Eso también va a cansar a la paciente. Y la diuresis, en vez de ser 30 por hora, está entre 20 y 30 por hora, es decir, menos de 30. Todo eso todavía se sustituye si es que logramos revertir la atonía uterina simplemente con cristaloides. En el grado 3 de shock ya hay una pérdida de sangre de 1500 a 2000 cc. La pérdida de sangre es del 30 al 40% del volumen de la paciente. La paciente ya está ansiosa, confusa, ya tiene, como les dije, la visión borrosa. Eh, la frecuencia cardíaca está entre 120 y 140 generalmente. La presión arterial ya disminuye a pesar de la taquicardia compensatoria. Y la presión los pulsos periféricos se encuentran disminuidas o difíciles de detectar. O tal vez solamente el pulso carotídeo podamos detectar, ¿verdad? La frecuencia respiratoria está entre 30 a 40, ya no es nada para nada normal, tratando de llevar oxígeno a la sangre, a la poca sangre que está dentro del organismo ahora. La diuresis está entre 5 a 15 ml en la primera hora, ¿verdad? Y la restitución de líquidos debe realizarse ya con suero y con sangre. Cuando hay hipotensión, ya tenemos que hacer una transfusión de sangre. Si tenemos, eh, si tenemos ya el resultado del laboratorio, si actuamos rápido ante los primeros síntomas, si tenemos que dar lo que necesite. Es decir, si están disminuidos los glóbulos rojos, solamente glóbulos rojos. Si están disminuidas las plaquetas, solamente las plaquetas o plasma. O si no tenemos resultado, le hacemos sangre total. El grado 4, la pérdida de sangre ya es mayor a 2000, mayor a 2 litros, es mayor al 40% de la sangre que tiene la paciente. Acuérdense que todo esto es un promedio, ¿verdad? Porque todo esto depende del kilopeso de la paciente. En cuanto al sistema nervioso central, la paciente está confusa, letárgica o con pérdida de conocimiento ya. La frecuencia cardíaca es mayor a 140. La presión arterial está muy disminuida. La presión de pulso también disminuida o difícilmente detectable. La frecuencia cardíaca nuevamente baja. ¿Por qué? Porque aumentar la frecuencia respiratoria produce un cansancio también de los músculos respiratorios y también la perfusión empieza a concentrarse en los órganos principales. Entonces la frecuencia cardíaca en un grado 4 empieza a disminuir nuevamente. Esto es otro signo de alarma. La diuresis en esa hora puede ser insignificante o nula o anuria totalmente. El organismo trata de guardar todos los líquidos dentro del organismo. Y por supuesto la restitución de líquidos debe realizarse con suero y sangre. Esto es una forma un poquito más sencilla nomás de lo que ya hablamos. Les repito esto porque es muy importante que sepan, especialmente de la valoración clínica. El grado 1 y grado 2 debemos dar solamente suero. Grado 3 o 4 cuando hay hipotensión, acuérdense, ya hay que hacer la transfusión de sangre. La evaluación del pulso periférico, el sensor si está normal, luego normal agitado, luego letargia o inconsciencia, esa es la forma de evolución. Las pruebas de sangre, cero positivo, prueba cero negativa, sin prueba cruzada la prueba cruzada tarda más o menos 40 minutos a una hora. Podemos correr el riesgo de hacer esto ya en un extremo, ¿verdad? Hacer sin prueba cruzada una transfusión de sangre si es necesaria. La hemoglobina baja, que es lo que necesita lo que le dije, glóbulos rojos. Si el TP-INR es prolongado, hay que dar plasma. Si las plaquetas están disminuidas, plaquetas, si el fibrinogen está disminuido, crioprecipitado. Esto ya es un análisis posterior y más específico si tenemos un banco de sangre bien especializado en el organismo, perdón, en el hospital. Siempre tenemos que saber que básicamente tenemos que dar al paciente lo que necesita, pero si estamos en una emergencia, tenemos que únicamente darle sangre total. Ahora vamos al tratamiento fisiológico. Dijimos en una primera etapa, perdón, medicamentoso. En la primera etapa, la evaluación clínica, no se forma el globo de solubilidad pinar. Lo primero es realizar los masajes en la zona, en el hipogastrio, masajes que estimulen el fondo del útero, generalmente reaccionan. Con esto ya puede formar el globo de seguridad pinar. Si no se produce eso, vamos al tratamiento médico, que es el primer caso de la oxitocina,
que después de la expulsión de la placenta, muchas veces de forma profiláctica, ya se administra por vía intramuscular o intravenosa oxitocina, una ampolla de 5 cc, diluido lento si es endovenoso y intramuscular si es que generalmente. En muchos casos ya como procedimiento normal se realiza esto. Luego del alumbramiento se le aplica oxitocina ya previendo una atonía uterina. Esto en muchos libros o muchos profesores o en otros lugares es muy discutible, pero yo les tengo que decir, esto es un procedimiento también que se hace porque en los que están los hospitales que apoyan lo que es el parto humanizado, la paciente sabemos ni siquiera se le coloca un suero, ¿verdad? Entonces, lógicamente no se le va a hacer oxitocina. Le estamos hablando entonces en un caso profiláctico, por ejemplo, cuando tenemos casos de esos casos predisponentes que yo les hablé, hipertensión arterial, un útero hiperdistendido por un embarazo gemelar o un polidramnios o una sospecha de coriamnionitis por una bolsa rota, eh, o un parto prolongado. Entonces tenemos que estar atentos ya y tratar de hacer la administración de oxitocina luego del alumbramiento inmediato. Los derivados del cortisol del centeno, también la metilergonomina, 0.2 miligramos intramuscular, se administra por vía endovenosa, también se puede administrar porque generalmente altera la presión, puede causar hipertensión, sobre todo en las pacientes ya hipertensas, o también nos puede confundir con una hipertensión, o sea, aumentando la presión arterial, nosotros pensamos que ya no hay ninguna alteración del sangrado, sin embargo es simplemente la metilergonomina. Entonces, generalmente la metilergonomina se realiza por vía intramuscular. Una vez que tengamos el diagnóstico de atonía uterina, sangrado, o en los casos de la paciente que, como les cité ya, los casos predisponentes, de forma profiláctica, ya luego del alumbramiento se realiza la oxitocina o lo derivado del cornezuelo del centeno, la metilergonomina. Los análogos de las prostaglandinas o prostaglandinas, las dosis iniciales 250 miligramos intramuscular, entre 15 a 90 minutos en 8 dosis, es decir, cada 15 minutos la dosis. También una progesterona supositorio que es muy eficaz. Esa es la forma en que mejor se absorbe un supositorio progesterona en el momento generalmente del sangrado o la evaluación. Produce también la formación del glóbulo de seguridad epinar. O este tratamiento suele ser gradual. Primero la oxitocina, que es lo que más disponemos en los hospitales, luego la metilergonomina, si no funciona con oxitocina, y luego la progesterona o los análogos de prostaglandinas, generalmente por supositorio, ¿verdad? El misoprostol no hay un beneficio comparado con el tratamiento estándar, pero como también suele disponer en los hospitales, le menciono, tiene el mismo efecto que la prostaglandina, especialmente en la prostaglandina en uso por supositorio. La hemorragia que no responde a oxitóxico, entonces si la hemorragia persiste, se debe iniciar el tratamiento inmediato, iniciar la compresión uterina bimanual, es decir, con el puño, que es lo primero que se aplica, aplicar masaje en la cara posterior del útero, como le dije siempre, en la mano abdominal, dar un masaje por vía vaginal en la pared uterina, la paciente lógicamente anestesiada, o como ya les hablé antes, el taponamiento por balón, ¿verdad? En ese momento se realiza el taponamiento por balón, que les dije que existe un balón ya hecho, o bien se fabrican con 2 preservativos, como le había dicho. Se colocan los preservativos al final de la sonda de Foley, se ata bien y en lugar de que salga orina por la sonda Foley, se mete suero uterino, logrando así el inflar el balón, y esto realiza la compresión del sitio de implantación placentaria, cohibiendo así la hemorragia, y también estimula la contracción del útero sobre el balón. Como dijimos, instalar el código rojo, solicitar ayuda, colocar un segundo catéter no venoso, eso le repito, está todo dentro del código rojo, de calibre grande para continuar con la administración de cristaloides. Oxitocina también puede ser por esta vía, al mismo tiempo de administrar sangre si es necesaria, iniciar las transfusiones de sangre si hay hipotensión, conocer el grupo sanguíneo, efectuar después el test de Kuhn, lógicamente, para detectar anticuerpos antieritrocíticos,
Si es negativa, no es necesaria la prueba de compatibilidad cruzada. En una emergencia extrema se administra sangre tipo 0, que es donante universal, 0 negativo. La exploración de una mano en la cavidad uterina, si es que persiste en sangrado, para buscar fragmentos placentarios, esto lógicamente ya con la paciente anestesiada, ¿verdad? Inspeccionar en forma meticulosa el cuello, el útero, la vagina para descartar laceraciones, para obtener otra exposición adecuada. Insertar una sonda Foley para vigilar el gasto urinario, que es una medida, una medida del riesgo sanguíneo renal. Comenzar la reanimación por volumen. Esto es todo, ya les mencionamos dentro del código rojo. El taponamiento por balón, como les dije, 4 a 6 horas de taponamiento generalmente se consideran adecuadas para lograr una hemostasia. Luego se retira el balón, si persiste el sangrado se vuelve a introducir, ¿verdad? Si el sangrado es escaso, ¿verdad? Tampoco vamos a estar mucho tiempo o todo un día con el tratamiento del balón. Si es que no se produce la contracción, ya ameritaría una histerectomía, por ejemplo. Esto ya en cuanto a la intervención quirúrgica. Si todos los medios de los que disponemos, es decir, el masaje que lógicamente disponemos, el tratamiento con oxitóxicos, con metilergorovina, con prostaglandina, no funciona, si realizamos el taponamiento cardíaco, el taponamiento por balón, generalmente ahí empieza el primer obstáculo. Generalmente no se dispone de balón en todos los servicios. Pero si lo realizamos y aún así persiste la atonía uterina, ya debemos ir a lo que es la histerectomía. Es decir, como siempre decimos, cerrar la canilla. Si no logramos cohibir el sangrado de la superficie miometrial, si el útero no se contrae para hacer eso, entonces debemos ir a la histerectomía, que es generalmente de la histerectomía de urgencia, es la histerectomía subtotal, es decir, se quita el cuerpo del útero hasta el cuello del útero. Tenemos que tener bien diagnosticado dónde estuvo implantada la placenta. Si generalmente es de implantación fúndica, este tratamiento funciona muy bien. ¿Por qué les digo eso? Porque en las placentas de inserción baja o placentas previas, la histerectomía debe ser total porque afecta también el cuello del útero. Puede pasar eso, realizamos una histerectomía subtotal, sin embargo había una implantación baja, entonces en el canal endocervical que dejamos quedan restos placentarios y el sangrado va a continuar y vamos a tener que volver a entrar a operar a hacer una histerectomía total. Las suturas compresivas de Lynch, yo ya les hablé, requiere una histerectomía para su inserción y apropiada cuando ya se realizó la cesárea. En estos casos produce la cohibición del sangrado rápidamente antes de realizar la histerectomía, que tarda un poco más. Entonces realizamos un punto transfixiante lateral a nivel de lo que sería el istmo, en la unión del cuerpo con el cuello del útero, de adelante para atrás. Ese punto se realiza, se lleva por arriba del útero, se realiza un punto transfixiante y luego nuevamente un punto transfixiante también de adelante hacia atrás en el istmo, y eso se estira, eso produce una, digamos, contracción artificial del útero para que podamos operar, hacer la histerectomía más rápidamente. Sin embargo, hay muchos médicos que según por su experiencia o por su rapidez en realizar este tipo de cirugías ya van directamente a la histerectomía, ¿verdad? Que consiste en ligadura y sección de los ligamentos redondos principalmente, y ligadura y sección de los ligamentos de la arteria, de los ligamentos útero-ováricos, el descenso de esta plica, la plica vaginal, hasta llegar hasta el tercio, hasta lo que sería el istmo, el tercio inferior de la vagina, perdón, del cuello del útero, y ahí realizar el pinzamiento y sección de las arterias uterinas. Una vez que logrado el pinzamiento, ya termina ahí la hemorragia. En muchos casos, siempre se hace el ligamento, perdón, sección y ligamento. Pero cuando hay un caso de mucha extrema urgencia, muchas veces en el momento quirúrgico, si tenemos instrumentales adecuados, es decir, instrumentales nuevos que pincen bien, que es lo que tenemos que, siempre tiene que ser eso, ¿verdad? Lo perfecto, lo indicado. Y si confiamos en nuestra rapidez en el equipo quirúrgico, muchas veces se realiza primero el pinzamiento y sección se mantienen ligados con las pinzas,
de ambos lados para llegar rápidamente a la uterina y ahí se realiza pinzamiento, sección y ligadura de las uterinas primero. Entonces se cohíbe la hemorragia y luego se suturan los ligamentos que seccionamos y pinzamos y que están siendo mantenidos con las pinzas, ¿verdad? Eso es para ligar más rápidamente la uterina. Aquí vemos entonces, como le dije, los tipos de histerectomía. La subtotal es la indicada en la atonía uterina, especialmente si la placenta está inserta en el fondo del útero, en cara anterior, posterior o laterales, pero arriba del istmo. Entonces se hace la histerectomía subtotal por la rapidez, porque nosotros lo que necesitamos es cohibir la hemorragia, ¿verdad? En caso que sea una placenta previa o de inserción baja, que haya partes placentarias insertas en el cervix, se realiza la histerectomía total, incluyendo el cuerpo, el útero, hasta la cúpula vaginal, ¿verdad? Pero como le digo, generalmente en la atonía uterina se hace la subtotal. Y esto para ver nomás los casos de la histerectomía radical, cuando hay algún problema de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que están tomados los parámetros, también se quita parte de los parámetros. Esto ya en los casos de cirugía oncológica, ¿verdad? Para que sepan nomás los tipos de histerectomía, subtotal, total y radical. Les repito, en la atonía uterina, si la placenta estuvo inserta, no es una placenta previa en inserción baja, está indicada la histerectomía subtotal, es decir, hasta el cuello del útero. Bueno, eso es todo en cuanto a la atonía uterina. Como les dije, hay muchas cosas que ya tenemos repetidos, que ya dijimos varias veces, especialmente del código rojo, pero es muy importante todos estos datos, es importante que se les fije y que vuelvan a leer y les va a servir durante toda su carrera, especialmente si se van a dedicar a la ginecología y obstetricia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi Ninguna. parte, no, doctor. Perfecto, vayan a leer, ¿no? Las clases es muy importante, pero es más importante si ustedes van y lean. Hay también muchos videos de YouTube que próximamente vamos a hacer un enlace después de cada clase. Es importante que vean también cada tema. Es muy importante también que vean todo lo que es anterior, canal de parto. Hay miles de partos en YouTube, hasta hechos en 3D. Entonces quiero que vean y lean eso también. Y la próxima clase entonces va a ser de enfermedad trofoblástica y el último sábado de septiembre va a ser nuestro examen de toda esta parte de hemorragias uterinas. ¿Está bien? Entonces, Ok, que tengan doctor. un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias, igualmente, Doctor, doctor. gracias igualmente.